A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Última hora de este maravilloso 9 de julio, Día Patrio, fundación de la patria, la fundación oficial, porque obviamente veníamos de unos cuantos años, y pensábamos de qué hablar, a qué invitado traer, a quién entrevistar en esta última hora de este 9 de julio del año 2024. Claro, tuvimos que pedirle que haga un esfuerzo, que estamos muy agradecidos, porque es una noche de mucho frío, pero tenemos aquí y vamos a compartir con él para hablar también de cosas de la patria. Primero, socio activo de la Sociedad Argentina de Escritores. Hace ya años la Asamblea Anual de la Sociedad Argentina de Escritores lo consagró socio honorario. Me refiero a Salvador Roberto Martínez, historiador de la aviación. Sí que le vamos a preguntar cosas sobre la aviación argentina. Pero miren, tengo aquí el último de sus libros, Hombres y Mujeres Pioneros de la Aviación, lo muestro a la cámara, publicado hace poquito. Tenemos otro de sus libros, Aquellos Precursores 3, Homenaje a la Fuerza Aérea de Brasil. Ya después se lo vamos a preguntar a Salvador, pero este libro va a ser presentado en pocos días más en la Sociedad Argentina de Escritores, en un acto de entrada libre y gratuita. Hombre de proacción, el profesor licenciado Salvador Roberto Martínez. Les leo aquí en la solapa, porque su currículum es tan extenso. Profesor licenciado en Relaciones Internacionales, comandante mayor aviador del Ejército Argentino, de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Alas Doradas Navales. Presidente del Instituto Nacional Newberiano, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Presidente, fundador del Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial, Mayor Fuerza Aérea Argentina, Eduardo Oliviero. Vicepresidente, fundador de la Academia Santos Dumont Argentina. Presidente fundador de la Academia Jorge Chávez Darnell Argentina. Y, como dije, licenciado en Relaciones Internacionales y profesor universitario. El licenciado Salvador Roberto Martínez, miembro honorario de la Sociedad Argentina de Escritores. Gracias por venir, Salvador, en esta noche hermosa de la patria, pero fría. Hermosa de la patria, pero fría. Sí, no. Buenas noches, Antonio. Gracias por el espacio y me siento muy honrado por esta invitación, que es para ahondar más en la cultura y sobre todo en nuestra riquísima cultura argentina, que lamentablemente por cosas de moda se han ido dejando de lado. Grandes escritores argentinos del siglo XIX, del siglo XX, y se han vertido hacia literatura extranjera, que no digo que sea mala como información, pero como la quinta esencia de la verdad de la argentinidad. Yo creo que tenemos que subsumir los valores intrínsecos que se escribieron en el siglo XIX y en el siglo XX en nuestra historia, ¿no? Que es tan rica, tan contrapuesta, tan encontrada y a veces tan mal escrita y mal enseñada, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Cuando surge este tema de la historia mal enseñada, y ya en este mismo programa con algún otro entrevistado, también socio activo de SADE, conversábamos esto y yo les decía, cuando surge esta cuestión de la historia mal enseñada, yo digo, enseguida me viene a la mente algo que las maestras que tuve y maestros que tuve en la escuela primaria
esto hace más de medio siglo, obviamente, nos mostraban esas imágenes, esas obras de arte que todavía andan por allí, donde, por ejemplo, el general San Martín cruza la cordillera en caballo blanco y vestido con uniforme de gala. Y siempre pensé que tanto a mí como a muchos otros compañeros de la escuela, qué distinto nos hubiera resultado que nos dijeran la verdad, que nos dijeran, vea, este hombre cruzó en una litera, tenía una enfermedad, la gota, que es muy dolorosa, tenía que consumir láudano y además cruzar la cordillera y conducir a sus hombres, y en esas condiciones de extrema dificultad geográfica y de salud, sin embargo tenía que mantener la lucidez para dar las órdenes adecuadas, etc. Es la cultura del esfuerzo, de la perseverancia, que es la que finalmente hace grande a una persona o a un pueblo. No sé si coincidís. Totalmente. Y en eso del libertador, realmente es así. Conozco la cordillera, la he caminado a pie, la he caminado a lomo de mula, he estado de patrulla semanas en la cordillera, en la alta cordillera, la que cruzaron los soldados de San Martín y San Martín, la he volado en helicóptero. Y la cordillera, yo además de en mi profesión, primero fui montañés. Amo la montaña. La montaña es una cosa muy, muy especial, muy hermosa, porque ver amanecer en la montaña o ver amanecer en la cima de una montaña es estar cerca de Dios. Te llega un mensaje tan profundo, tan que te penetra en el alma, en el corazón, y respiras ese aire diáfano y vos decís, realmente, la mano del Creador, ¿no? Y transportándonos al siglo XIX. Yo te iba a interrumpir para decirte, pero vos lo hiciste en el siglo XX, había helicópteros, había ropa para el frío. Ya, ahora, sí. Volvamos a esto que vas a decir. Sí. Cuando lo hizo San Martín. Cuando lo hizo San Martín. San Martín sufría además de cáncer. Se dice que cáncer o úlcera de estómago. Lo de úlcera está confirmado. Tenía problemas de úlcera, sí, producto de la forma sí, en que... Es más, hay escritos sobre esto de historiadores de aquella época que comentan que estando en Mendoza preparando el ejército, no se detenía a almorzar. No. Comía de parado mientras seguía dirigiendo y demás. Entonces, claro, eso, más del nerviosismo, generaba un problema gastrointestinal importante. Además, él era un hombre que simulaba tomar mate, porque sus soldados tomaban mate. Sí, tomaba café. Tomaba café en el mate, ¿no? Era para arrastrar. Se ensillaba su caballo. Era un general. Sí, claro. No se ensillaba su caballo, no tenía asistente que le ensillara el caballo, porque él lo ensillaba de una manera especial, recorría, andaba, caminaba como podía, y realmente la figura del padre de la patria, cuando se estudia, mira, aún hoy, en West Point, el Colegio Militar de los Estados Unidos de América, en Saint-Cyr, en Francia, el Colegio Militar, en Chandos, en Inglaterra, se estudia la campaña de San Martín. Aún hoy. Aún hoy. En estas primeras potencias del mundo. En estas primeras potencias del mundo. Y otra cosa, el gran presidente norteamericano, Abraham Lincoln, lo bautizó el Aníbal de los Andes. Ah, sí. El Aníbal de los Andes. Cierta ocasión, estando en los Estados Unidos, fui a dar unas conferencias y fui a West Point, por supuesto. Fui a la tradición militar más rancha de los Estados Unidos.
¿Vos sabés por qué los cadetes de West Point usan la visera lanzada así sobre los ojos? No, pero me interesa. Para mirar siempre al frente buscando el horizonte de la gloria y la libertad. Este es un detalle, ya que te tengo acá, te voy a hacer preguntas de estas cuestiones técnicas que ignoro y que seguro muchos de los oyentes también. La primera es esa, más de una vez me he preguntado, digo, pero la visera puesta tan adelante, además, molesta la vista. Sí, no, pero le obliga a levantar la cabeza para mirar a lontananza, buscar el horizonte. Aquel horizonte que está allá adelante, que está allá y al adelante, que hay que ir. Que hay que ir, ¿no es cierto? Y me emocionó cuando a una compañía de cadetes de West Point pasaron cantando la marcha de San Lorenzo en español, en honor a este humilde ciudadano argentino. Bueno, se me cayeron las lágrimas y ya me emociona recordar eso, y además sí, claro. de ver eso, y le agradecí efusivamente al director que me otorgó el uso de la palabra. Uh-huh. Y bueno, no sé qué habré dicho, porque no me acuerdo. Lo que sí es que cuando terminé, todos lanzaron sus gorras al aire, viste cómo son ellos, sí, expresivos, y con una algarabía extraordinaria, ¿no? Es un recuerdo muy grande que tengo. Y San Martín, realmente, donde yo sentí, como diría Hemingway, el cachetazo de la fe, fue en Perú. Yo soy miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y del Instituto de Estudios Aeroespaciales del Perú. Claro. ¿Cierto? Y porque San Martín tiene que ver mucho con la aviación. Ahora te voy a contar. Uh-huh. Vas a ver. Entonces, fuimos a dar una conferencia. Yo fui a hablar sobre Güemes, casualmente, una de las grandes adalides. Porque vos también presidís la Asociación Instituto Güemesiano. Es correcto, sí, correcto. Sí. Tengo ese honor de presidir el Instituto Güemesiano. Mira, vamos a hacer la primera pausa del programa. ¿Cómo no? Y, queridos oyentes, seguimos dialogando con el licenciado Salvador Roberto Martínez sobre historia, y en algún momento vamos a entrar también en su especialidad, que es la historia de la aviación. Pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y antes de continuar nuestro diálogo con el miembro honorario de SADE, Salvador Roberto Martínez, algunos comentarios sobre la Sociedad Argentina de Escritores. Acuérdense que ya está abierta la Feria Infantil y Juvenil del Libro. Está funcionando en el ex Correo Central, el CCK. Está el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, pueden pasar ahí a recorrer, a ver. La entrada es libre y gratuita para todos. Así que ya mañana mismo, si están de vacaciones con los chicos, es un buen paseo la Feria Infantil y Juvenil. Libros para chicos, no tan chicos, adolescentes, juveniles y también para la familia. Para los socios de SADE, les recuerdo que ya está abierta la participación a presentar libros de acuerdo a los estatutos de la Faja Nacional de Honor de SADE. En poesía, en cuento, en novela, en ensayo, en dramaturgia, toda la información. Esto es para socios de SADE, socios activos, socios honorarios, socios de SADE de todo el país, de las 80 filiales de todo el país.
De lo contrario, buscan en la web de SADE y está la información. Algunos de estos libros los vas a tener que presentar a la Faja Nacional de Honor. Con mucho gusto, mucho gusto. Nos estabas por contar, Salvador Roberto Martínez, Perú, el general San Martín, sí. Bueno, la relación de San Martín con la aviación, que me dejaste ahí, digo. Bueno, y entonces cuando voy a entrar al Centro de Estudios Teóricos Militares del Perú, que me recibe el presidente, un general, tenía 80 años, pero parecía que tenía 60, una sapiencia extraordinaria de la Argentina, que me dice, por poco se salvaron de que San Martín no fuera peruano. Uh-huh. Y sí, claro. Porque claro, el Virreinato de Río de la Plata se creó en 1776, San Martín nace en Yapeyú, Corrientes, en 1778, hubiera sido peruano. 3 años antes. Se salvaba. Entonces, cuando entro, se me viene encima la habitación, porque era una habitación dedicada al Libertador, con una pared dedicada a Belgrano, por el Incario, el proyecto del Incario, que Belgrano había propuesto que la América del Sur tuviera la capital en Cusco, que fuera un inca, el rey, porque eran monárquicos nuestros patriotas. Claro, monárquicos con una estructura de un congreso. Exacto. Una monarquía democrática. Entonces, inmediatamente San Martín adhirió al proyecto de Belgrano y Güemes, pero después los intereses porteños hicieron que se dejara de lado. Pero ahí te vuelvo a interrumpir porque es otro de los temas que me ha llevado a tanta reflexión. En los últimos 20 años se habla tanto de la importancia de tener en cuenta los pueblos originarios, los pueblos que estaban aquí antes de la llegada del europeo, antes de Cristóbal Colón, el respeto a esas culturas. Y cuando yo estudio que un Belgrano, un San Martín, decían, y repito lo que acabas de señalar, porque hay que subrayarlo, decían, pongamos un inca como rey, y tal como señalaste, y la capital en Cusco. Fíjate esos precursores, cómo tenían claro el respeto a quienes estaban aquí antes que llegáramos los europeos. Qué claridad, porque en los últimos 20 años se habla mucho de esto y se hacen jornadas y cuestas de derecho de los pueblos, pero estos fundadores de la patria lo veían así. Y vaya que estaban ya influenciados, como vos sabés, por la Revolución Francesa, por la independencia de Estados Unidos. Sí, pero acá el que tiene que dirigir es alguien que haya nacido en estas tierras. Es correcto. Después hacemos, sí, el Congreso, el primer ministro, lo que ustedes quieran, pero busquemos un descendiente puro de los incas y ese conduce, sería prácticamente toda América Latina. Claro. Es notable, porque 200 años después nos encontramos con que aparece esto, los pueblos originarios, tener en cuenta esas culturas como una novedad, cuando los padres de la patria lo tuvieron en cuenta, aunque como vos bien dijiste, como suele ocurrir, agrego yo, muy frecuentemente, otros poderes, otros intereses terminan tergiversando las cosas. Así es. Y fíjate vos que Perú, ¿cómo tiene a San Martín como un héroe fundacional de su patria? Obviamente, le da su bandera, le da su himno, funda su primera biblioteca nacional. San Martín decía, y esto es una cosa muy importante que sepan los que escuchen, los que ven, seguramente algunos lo saben. San Martín decía, son preferibles grandes bibliotecas a inmensos ejércitos, porque las grandes batallas se ganan con grandes bibliotecas. Fíjate vos la visión que tenía el Libertador, ¿no es así? Y vamos a la relación con la aviación. Uh-huh. Resulta ser que nuestras investigaciones siempre decían, aparecía
escrito, pero nadie había investigado. Si el Libertador quiere alas para los cañones, alas tendrá, decía Fray Luis Beltrán. Repetí esa frase. Si el Libertador quiere alas para los cañones, alas tendrá. Ajá. Decía Fray Luis Beltrán, que era el que hacía el armamento para el ejército patriota que cruzaría a libertar Chile y Perú. Entonces empezamos a investigar. Y tomó la posta el delegado del Instituto Nacional Iberiano, que está en Mendoza, el ingeniero don Mario Bataguión, que a su vez es liceísta, capitán de reserva de infantería, y empezó a investigar. Resulta ser que los uniformes de los granaderos se hacían en Mendoza, y los hacía un señor llamado Andrés Tejeda. Y Andrés Tejeda era amante de todo lo que volaba, los cóndores, los pájaros. Entonces, se le ocurre inventar un ornitóptero. ¿Qué es un ornitóptero? Para hacerlo fácil, un Batman con plumas, atadas con cueros, ¿no es cierto? Y con las alas, o sea, los planos del avión, con la bayeta del uniforme azul de los granaderos, allá por 1819. Y experimenta vuelo cortito, por supuesto, corto, porque los primeros escarceos, ¿no es cierto? Inclusive en el mundo. ¿Y por qué se fundamenta que era un vuelo? Porque la quebradura que después sufre en las piernas está la quebradura típica del esquiador, que va para adelante. Si él hubiera caído por gravedad, los fémures se hubieran ido hasta acá arriba. Sí, hasta los hombros. Hasta claro. los hombros, ¿cierto? Bueno, perfecto. Se hizo toda la investigación, yo lo complementé con algunas cosas más. Mario Bataguión presentó un libro que está súper agotado, y máximo porque no tiene dinero para imprimirlo, y se hicimos promulgar una ley, ¿no? Provincial, por la cual se declara a Mendoza cuna de la aviación experimental iberoamericana. Sí, pero Salvador, detenete un momento, Sí. porque los oyentes deben estar como yo, más que asombrados. A ver si entendí bien. Vos lo que estás diciendo, que en Mendoza, en la época en que estaba allí acantonado el ejército del general San Martín, preparando el cruce de los Andes, hubo una persona que dijo: voy a imitar el vuelo del pájaro en un humano. En un humano, pero era para poner a los cañones. Era para poner a los cañones, porque San Martín había traído la idea que tenía Napoleón de invadir Inglaterra con globos aerostáticos. Ajá. Que después inexplicablemente Napoleón destruye ese batallón de globos aerostáticos que tenía. No se sabe por qué. Investigando muchas cosas, no se sabe por qué lo destruyó. Pero San Martín le había quedado eso. Y él le había dicho a Fray Luis Beltrán: necesito que algo para levantar los cañones. Él pensaba en un globo. En globo. Claro. Pero fue más allá. Pensaba en una narración más rápida. Andrés Tejeda. Convertir técnicamente, artificialmente, a un hombre en pájaro, en que pájaro, vuele. Y a un cañón llevarlo volando. Es extraordinario, porque esto no se conoce. No se conoce. Mira, y lo hemos bregado, inclusive Bataguión dio acá varias conferencias, una en el Instituto Nacional Sanmartiniano, muy proficua, muy linda, muy interesante. El libro fue declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Y bueno, ya tiene... Pero vuelvo para que me quede del todo claro. Sí, querido. Entonces, por lo menos hubo alguien que
se puso ese emplumaje e intentó salir volando, porque me decís que lo encontraron con las lastimaduras. Sí, 2 veces lo hizo, con poco, y la tercera vez, cuando se extiende su vuelo, se cae y se quiebra sus piernas, claro, pero para adelante. Claro. O sea, la quebradura típica del esquiador, sí, en velocidad para adelante. La diferencia está, como te dije, que si se hubiera caído por gravedad, el fémur hubiera salido para arriba, ¿cierto? Así que algo pudo volar. Algo pudo volar. Es extraordinario. Es extraordinario, exactamente. Sí, sí. Fíjense las cosas que estamos aprendiendo. Bueno, esa es una de las... Y la primera escarceo de vuelo que presentó un holandés relojero, Miguel Colombise, fue en 1909, ¿no? A Santiago de Liniers, que obviamente por desconocimiento lo desechó. 1809. 1909. En 1909, Santiago de Liniers. Perdón, no, 1809, perdón. 1809, sí. Santiago de Liniers, sí puede ser. 1809. Claro, antes de mayo de 1809. 1809. Sí. Entonces, un holandés que vivía acá en la aldea de Buenos Aires. En la aldea de Buenos Aires. Claro. Entonces, desechó, luego lo volví a presentar y Mariano Moreno, que tenía esa especie de soberbia, digamos... No la quiero definir ahora porque sería muy extensa, también la desecha. Se va... ¿Y qué es lo que les había ofrecido? Les había ofrecido una especie de un aerodino. Todo lo que se desplaza dentro de la masa de aire se denomina aerodino. Sea avión, helicóptero, globo... ¿Y este en particular? Era la forma como un dirigible, que tenía hélices que permitía un desplazamiento, ¿no es cierto?, que era importante para lo que las batallas que vendrían. Pero claro, un arma de guerra magnífica. Con hélices, en 1809. ¿No es cierto? En base a eso, y porque lo presentó en lo que hoy es el Regimiento 1 de Infantería Patricios, el regimiento que... custodia de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional Newberiano ha emitido un oficio al señor jefe del regimiento para condecorar la bandera de guerra de este regimiento con la orden al mérito newberiano, en razón de ser el primigenio, digamos, antecedente aeronáutico que existe en la Argentina, ¿no? Es una cosa que esa investigación la realizó un prestigiosísimo museólogo e historiador, don Santiago Cherbo, lamentablemente fallecido el año pasado, el 19 de diciembre, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, ¿no? Que está todo de los sobrados ahí, y bueno, si me pongo a hablar de San Nicolás de los Arroyos, tendríamos para hablar 6 horas, porque realmente las cosas que hay ahí de historia son magníficas. Pero mantengámonos en la historia aeronáutica. La historia aeronáutica. Sí. Bien, después hubo varios intentos por Flores, por ejemplo, con globos aerostáticos, que se incendia un globo aerostático. Después en la guerra del Paraguay, esa guerra que nunca debió existir, porque cedimos ante los intereses de Inglaterra, es mi visión muy particular, ¿no? Sí, pero correcto. De la que me hago cargo. Es el producto de tus estudios y tus investigaciones, no poca cosa, como historiador. Exactamente. Chaydo Swick, un extranjero, puso globos aerostáticos como observación, ¿no? Eran globos que se elevaban y estaban estáticos, no se desplazaban. Y luego, bueno, seguimos avanzando con algunos pequeños experimentos. En el año 1904,
en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, de la cual tengo el honor de ser oriundo. Ahí sí, ya estamos en 1904. En 1904, sí señor. Un italiano, Guido Dinelli, agradeciéndole, para agradecer a la República Argentina que lo había recibido como inmigrante muerto de hambre de la Italia, se propone construir un aerodino era una bicicleta con un perfil alar cóncavo, ¿no? Y lo hace con madera de pino spruce, y el velamen era el cotín de un colchón. Esta investigación la realizó el profesor don Juan Roque Castelnuovo, prestigiosísimo historiador de la ciudad de Tandil, fallecido el año pasado. ¿Y funcionó? Funcionó, funcionó, está todo el estudio, inclusive en mi libro Aquellos Precursores 1, sí, está toda la historia, y está todo, la hermenéutica, la heurística y la hermenéutica, o sea, están los pilares básicos de la historia. ¿Cierto? ¿Y funcionó? Significa que... Voló 180 metros. ¿Y a qué altitud? Voló desde un cerro que está ubicado, digamos, en la parte porque Tandil es un valle, ¿no? Sí. El cerro, en este momento no me acuerdo el nombre, y que la idea era aterrizar en la Plaza Independencia, la plaza típica de las ciudades españolas. Exacto. ¿No es cierto? Que está la iglesia, el municipio, todos. Bueno, y voló 180 metros, que lamentablemente por una maniobra que el viento lo descolocó, choca contra el piso y se rompe todo. Pero si se hubiera seguido el experimento de ese italiano que era el zapatero, no sabía nada de aerodinámica, no se sabía nada de nada, pero lo hizo, se podría haber avanzado más. Pero a los 100 años, en el 2004, a bordo de un ultraliviano, yo emulé ese vuelo de Guido Dinelli, ¿no? El 25 de mayo del 2004, a los 100 años, ¿no? Pero no se te estrelló el... No se porque te veo muy bien de salud, muy entero. Y pusimos en la cola del ultraliviano un fumígeno blanco, y el cielo ese día estaba añil, azul, hermoso, la cosa. Entonces, todos los habitantes de la ciudad de Tandil, cuando el intendente estaba izando la bandera, junto con las autoridades y los notables de la ciudad, nosotros pasamos arriba con el piloto era, porque yo iba transmitiendo por radio, el piloto era un suboficial Bracamonte de la Fuerza Aérea Argentina, que lo había prestado al ultraliviano, y quedó como la bandera argentina. Ah, qué hermoso. Quedó hermoso, hermoso. Y bueno, y aterrizamos felizmente, y bueno, y después se construyó un monumento que fue... Ahí te interrumpo, sí. Vamos a hacer una nueva pausa del programa, pero quiero destacar esto. Yo lo presenté a Salvador Roberto Martínez como historiador, escritor, pero fíjense que no solo es historiador, es protagonista de los hechos históricos. Nos está contando, estuve acá, hice esto, experimenté lo otro. Qué maravilla en estos últimos minutos de este 9 de julio tener a un historiador que además es protagonista de la historia argentina. Pausa, seguimos. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Ante todo le voy a agradecer a Leonardo Giusti que
estoy haciendo mucho movimiento cerca del micrófono y él, que es un pulpo, un verdadero técnico, entonces yo me alejo y él tiene que cambiar el sistema, me acerco, prometo, Leonardo, quedarme lo más quieto posible, pero es que realmente me tiene inquieto y veo que vos también estás muy atento a lo que nos está contando Salvador Martínez, porque primeramente uno supone que la historia de la aeronáutica es algo muy reciente y nos empieza a contar cosas de San Martín en Mendoza, luego de 1904, es una maravilla. Les recuerdo, tengo acá 2 de los libros de Salvador Roberto Martínez, todos sobre historia de la aeronáutica, aquellos precursores 3, ahí lo estoy mostrando en cámara, y también hombres y mujeres pioneros de la aviación. Todos estos libros han sido publicados por Ediciones Grupo Argentinidad. Así que los que quieran buscar estos u otros libros de Salvador Roberto Martínez, Historia de la Aeronáutica, hay uno muy interesante de la vida de Jorge Newbery, son todos de la editorial Grupo Argentinidad. Pero además, si ustedes tienen ganas de conocerlo personalmente a Salvador Roberto Martínez, escucharlo, hacerle preguntas, tenemos una oportunidad. Corregime si me equivoco. Este 23 de julio. Sí, señor. 15:30 horas. Sí. Salón de Actos de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. Calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires, entrada libre y gratuita. Salvador Martínez va a hablar especialmente sobre aquellos precursores 3, homenaje a la Fuerza Aérea del Brasil. Pero también vamos a hablar de los demás libros y además lo van a tener ahí para hacerle las preguntas. ¿Cómo es esto? No entendí aquello. ¿Es cierto tal o cual cosa? Bueno, historiador y protagonista de la historia. Así que están invitados. 23 de julio, ahora, pocos días más. 15:30 horas. Entrada libre y gratuita. Salón de Actos de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, 4 cuadras de Uruguay y Santa Fe, Avenida Santa Fe, digo bien. Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar ahí escuchándote, Salvador. Bueno, dime. Yo te había interrumpido, vos estabas desarrollando estos conceptos de lo ocurrido estamos hablando ya de principios del siglo XX, en el caso del vuelo de Tandil, sí. Pero en ese principios del siglo XX, estabas hablando de 1904, ¿qué más había de el tema, sean globos aerostáticos, sea aviones, aquí en la Argentina? Y no había tanto, había algunos había algunos pequeños experimentos en pergamino, que es una investigación que hizo también Bataillón, pero digamos la eclosión que empieza con los globos aerostáticos es cuando Araón de Anchorena trae un globo a la Argentina, ¿no? Araón de Anchorena era un bon vivant, un dandy. Era el hombre, sí, pero más que nada era una persona dedicada a su patria. Ajá. Porque lo mismo pasa con Newbery, cuando dicen, sí, tiene un dandy. No, ahora si tenemos tiempo vamos a ahondar un poquito sobre Newbery. Sí, eran seres especiales. Eso quiero que destaques. Claro, seres especiales que, digamos, el dinero o la vida así rumbosa no formaba parte de cosas. Picoteaba un poquito y estaba en todos los lugares, pero porque la gente lo quería, pero nada más, ¿no? Entonces trae el globo pampero. ¿En qué año habrá sido esto? Esto fue en el año 1900, fines de 1906, Ajá. Que ya había volado en París Alberto Santos Dumont el 23 de octubre de 1906. Porque con este tema de la aviación se estableció una, digamos, pelea, entre comillas, entre los hermanos Wright,
¿no? Y Santos Dumont. Los hermanos Wright volaron, pero hicieron un lanzamiento de 33 metros. Pero, obviamente, la primera potencia del mundo se impuso como el primer vuelo. Pero en realidad, el que cumplió lo que no estaba fundada la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional, que se funda en 1905 en Francia. 1905. En Francia. Fíjate vos, que estipula una serie de reglas y que las cumple Santos Dumont y vuela, hace 2 circuitos en el campo de Bagatelle con el 14 bis. Es un avión que había ideado él, ¿no? Que iba parado en el avión. Pero fíjate vos lo que iba parado en el avión. Parado. Con estos detalles. Es increíble, ¿no es cierto? Y estos detalles más. La FAI, en aquella cosa de que no se conocía nada, porque se estaba aprendiendo todo en lo que era aviación, decía que tenía que despegar con el viento a favor. Y siempre se despega con viento en contra, ¿no? Bueno, pero eso lo supieron después. Después se supo de cuántos accidentes que hubo. Bueno, entonces ahí empieza una eclosión, empieza a crecer la aviación, que habrá de crecer terriblemente con la Guerra Mundial Primera, ¿no? Bueno, entonces, cuando llega acá el globo, en Newbery se interesa, porque ahí empieza a aparecer la figura de Newbery de otra forma, porque Newbery era un individuo que había nacido acá en la Argentina, hijo de Ralph Newbery y Dolores Marguerite, y eran 12 hermanos. Y fíjate vos, el padre era norteamericano, había peleado en la Guerra de Secesión y había llegado acá cuando la fiebre amarilla, ¿no? En un pequeño barquichuelo, navegando él solo, desde Estados Unidos acá. Pero le enseñó a todos sus hijos a amar la tierra donde nacieron, aplicando el ius soli. Eso es muy importante. El sajón tiene eso, distinto del latino, que siempre está con lo de dónde ha venido, ese recuerdo, ese remembranza. No. Y Newbery, yo me atrevo a decir que era más argentino que los argentinos nacidos en cuarta generación, porque defendió esta nación de cada cosa tan importante que meritó a eso hablar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, se hacen amigos y empieza el tema de los globos aerostáticos. Y el día 25 de diciembre de 1907 se eleva por primera vez ese globo y hace el cruce a Uruguay. Atraviesa el Río de la Plata. La Plata, se atraviesa el Río de la Plata, ¿no es cierto? Algo notable. ¿Qué año me dijiste? 1907. 1907. La Nochebuena de 1907 no alcanzaba el gas para enfriar porque no llegaba bien la cañería, hasta que pudieron conseguir, inflan, y claro, cuando la temperatura empieza de ambiente a elevarse, obviamente el gas se expande, ¿no es cierto? Y se elevan, cruzan el Uruguay, ¿no? Llevaban un salvavidas que habían sacado de un yate de un amigo, ¿no es cierto? Y por supuesto, vestidos con jaqué, galera, champaña, era una cosa distinguida, ¿no es cierto? Bueno, empieza el tema de la aeroestación. Pero espera. Sí.
Y ese vuelo tiene éxito, llegan al Sí. Uruguay y aterriza el globo en Uruguay. Sí, tienen éxito, sí. Así que al primer intento lo logran. Sí. Pero otra cosa más, todo esto financiado por ellos, por Aarón Por de el- Anchorena, Jorge Newbery. Sí, por eso. Me tomé prestado el salvavidas del barco de mi amigo. Sí, Todo privado. Todo privado. Con el sueldito de Newbery, que era director de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires, Sí. que prácticamente lo donaba todo. Newbery vivía con minucias, era un individuo que amaba el deporte y sobre todo a los boxeadores. Había sido campeón universitario en Estados Unidos de boxeo, Newbery, ¿no? A tal punto que hay un tango que se refiere precisamente, que dice cuando un compadrito lo calzó de cross. Exactamente. El compadrito Jorge Newbery, que además bailaba muy bien el tango. Que en aquella época era considerada la música de la chusma, Claro. que lo trajo al centro. Y hoy el tango es patrimonio de la humanidad. Claro. Jorge Alejandro Newbery. Bueno, sigue el tema esto de la aviación y sucede que en 1909 su hermano, Eduardo Newbery, junto con otro señor, iban a empezar una travesía. El otro señor, Howen, llega tarde y estaba el sargento Romero, del ejército argentino. Y dice, bueno, mire, ingeniero, como usted no viene su compañero, lo acompaño yo. Claro. Pero venga. El globo desapareció. Nunca se encontró. Con el hermano de Jorge Con Newbery. el hermano de ¿Qué se llamaba? Eduardo Newbery. Eduardo Newbery. Que curiosamente no tiene una calle en Buenos Aires con su nombre. Inclusive lo hemos propuesto varias veces, ponerle una calle Eduardo Newbery. No hemos tenido... Al menos una plazoleta, pero una algo. plazoleta o algo, pero no hemos tenido de las autoridades ninguna respuesta jamás. Podemos perseverar en eso, podemos perseverar. Pero, ¿qué pasó? Estás diciendo que el globo se esfumó, desapareció. Sí, se desapareció. ¿Cómo puede explicarse esto del conocimiento aeronáutico? Porque ellos llevaban palomas mensajeras, que cada hora tenían que largarlas para que las gentes supieran dónde estaban. Uh-huh. Bueno, la última paloma mensajera llegó y no llegó ninguna más. Se cree que se perdió en el mar. Se cree que se perdió en el mar. Se cree. No hay datos recientes. Imagínate que en aquella época, búsqueda de salvamento. Radar no había tampoco. No había nada. Entonces, bueno, y ahí decae un poco el entusiasmo de la aviación. Viene el año de 1910. 100 años del 25 de mayo. Claro. Entonces se organizan grandes fastos. Newbery prepara la iluminación de la ciudad de Buenos Aires. Eso que vemos ahora tan normal, tan común, no era así. Y Newbery lo ideó y lo puso y lo trajo de Estados Unidos. ¿De dónde no? Si no lo va a traer, ¿no? Iluminar los monumentos, algo extraordinario. Y ahí se organiza un concurso para aviadores extranjeros y vienen, por ejemplo, viene un francés, Henri Bregui, y viene un italiano, Poncelli. Poncelli vuela primero que él en 1910, el 30 de enero, era el día de mi cumpleaños, el día de cuando nació Franklin Delano Roosevelt, aquel gran presidente norteamericano, de New Deal. Y resulta ser que, como no había autoridad que lo estuviera fiscalizando, no se lo dieron por oficial. Ajá. Henri Bregui vuela el 6 de febrero en Longchamps, campo de Longchamps, a la provincia de Buenos Aires, y como estaban las autoridades del Aeroclub Argentino, se lo dan por oficial y dicen que es el primer vuelo a motor en Sudamérica, lo cual es errático. El primer vuelo a motor en Sudamérica, está escrito acá en este libro, en el homenaje a la aviación brasileña, fue en Brasil.
el 7 de enero de 1910. Duró 11 segundos. Pero ¿qué pasa? Lo hizo Henri Sanson de Labo, un extranjero nacionalizado brasileño. Brasil no tenía aeroclub que fiscalizara la prueba. Claro. ¿Y cómo son las cosas de la aviación? Durante 24 horas tuvo él el motor haciéndolo andar para que no fallara. Justo ese día que se congrega en Campo dos Afonsos una gran multitud, cuando despega, vuela 11 segundos y se planta el motor. Y falla. Es terrible, ¿no? Vamos a hacer la última pausa del programa. Seguimos conociendo historia de la aeronáutica argentina, latinoamericana, mundial, con el licenciado Salvador Roberto Martínez. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos con el licenciado Salvador Roberto Martínez, casi rumbo a medianoche en punto de este 9 de julio de año 2024. Estamos hablando de los pioneros de la aviación. Te interrumpí antes de la pausa. Sí. Sigamos hablando de Jorge Newbery, este personaje extraordinario. Y bueno, Jorge Newbery se lo conoce por ingeniero mecánico electricista. Fue el primer ingeniero mecánico electricista recibido y que estuvo acá en la Argentina y que se recibió en los Estados Unidos de América. Ajá. Fue discípulo nada más ni nada menos que de Tomás Alva Edison. A la pucha. ¿No? Vaya maestro que Vaya tuvo. maestro. Bueno, pero qué interesante que hagas ese comentario, porque lo estoy viendo desde el punto de vista psicológico. Claro, Newbery fue un incansable, nunca inconformista. Claro, Edison era eso. También. Siempre un nuevo invento, un nuevo descubrimiento. Y además hay una anécdota de Edison importantísima. Cuando le dicen, pero usted debe haber hecho muchos experimentos que falló. Y sí, claro, muchísimos. Y cada vez que fallaba, ¿cómo se sentía usted? Ay, yo muy contento. ¿Cómo? Cada vez que fallaba se quedaba muy contento. Sí, porque ya conocía que por ese lado no era el camino, había que buscar otro. Claro que sí. Y veo Newbery eso también. Era así. Newbery se destacó, mira, por defensor del petróleo argentino, porque las grandes potencias querían seguir vendiéndonos petróleo y a un precio privativo. Uh-huh. También defendió el cemento argentino. En aquella época había que construir el dique de San Roque. Ah, sí, en Córdoba. En Córdoba, que era el número 12 en tamaño en el mundo, en aquella época. Y decían, no, los franceses, ellos no van a servir, que yo. Se construyó con cemento argentino y ahí está todavía. Sí, claro. Quiere decir que no somos tan malos para hacer las cosas. Defendió también el uso de la hulla blanca o energía hidroeléctrica por la visión que tenía, que no existía la palabra ecología, sino de no agredir al medio ambiente. Soñó con el ingeniero Mosconi de fundar una compañía petrolera que fuera mitad estatal y mitad privada. No lo llegó a ver porque se mata el 1 de marzo de 1914, se funda en 1922 y bueno, aclaremos que se mata en un accidente de aviación. No se suicidó. Sí, era un accidente de aviación, desgraciadamente, que después algún día lo hablaremos. Y fíjate vos que nosotros fuimos el segundo país que fundó una compañía de ese tipo. La primera la había fundado Inglaterra para asegurar el combustible de la Royal Navy. La había fundado Churchill en la Guerra Mundial Primera, ¿no? Y acá se funda en 1922 Mosconi. No vamos a hablar de todas las trapisondas que hemos hecho los argentinos con YPF porque sería para desgarrarnos y hacernos... Continúa con Jorge Newbery, por favor. Continuando con Jorge Newbery. Y lo que más destacable de Newbery
era una palabra que se puso muy de moda con fines políticos acá en la Argentina, la palabra inclusión. Incluir a todos los habitantes argentinos que tuvieran educación, alimentación, justicia, recreación. Eso estaba en la búsqueda de Jorge Newbery. En la búsqueda de Jorge Newbery. Qué extraordinario. Fíjate vos que en aquella época las compañías extranjeras que explotaban la electricidad, por una bombita de luz, cobraban lo mismo que por una pieza de un conventillo, ¿no es cierto? Sí. Entonces se racimaban. El alquiler mensual de la pieza de un conventillo era lo que te costaba una lamparita eléctrica. De luz. Y no reinvertían un centavo en el país, se lo llevaban al exterior. Salvador Roberto Martínez, nos queda el último minuto, te lo dejo. El último minuto, argentinos, 9 de julio. Recuerden, la patria somos todos, la patria la hacemos entre todos. Acá no es un partido de pelota, esto es para que seamos un país que soñaron nuestros padres fundadores. ¡Viva la patria! ¡Viva la República Argentina! Nosotros continuamos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.